Bien, el siguiente tema que vamos a ver es, bueno, parte de, el positivismo y el contexto de la posguerra. Eh, para esto tenemos que hablar a lo mejor de un periodo de la historia que se conoce como Edad Moderna, y para algunos autores la Edad Moderna es el periodo que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, entre los años 1492 al 1789. Algunos de los hechos más relevantes de esta época son la monarquía autoritaria. Los reyes recuperan el poder que habían entregado a la nobleza durante el feudalismo. En la siguiente diapositiva vamos a ver a más detalle qué es lo que pasó en la Edad Moderna, qué transformaciones se dan en la Edad Moderna y qué tiene que ver la Edad Moderna con la ciencia. ¿Qué transformaciones se dan en la Edad Moderna? Bueno, la modernidad surge en el siglo XV después de que se provocaran cambios emblemáticos a nivel mundial. Algunos de estos cambios son la conquista de América por parte de los europeos, el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica. Bueno, empezando con la imprenta. La imprenta es uno de esos cambios emblemáticos a nivel mundial y bueno, principalmente porque permitió la difusión del conocimiento, específicamente en la forma de la escritura. Antes los textos escritos eran muy costosos y tardados de producir, ya que se le encargaba la tarea a los escribas o monjes que se encargaban de transcribir los textos. Entonces, gracias a la imprenta, esa tarea se podía realizar en menor tiempo y a menor costo, lo que permitió que que los libros fueran más accesibles a las personas o al público en general. Luego tenemos la Reforma Protestante, que bueno, básicamente, y para no entrar mucho en contexto, en la Reforma Protestante se empezaron a realizar traducciones de la Biblia y se empezaron a distribuir en parte gracias a la imprenta, que permitió la difusión de los textos sagrados, lo que permitió pues que el conocimiento se difundiera y llegara y se distribuyera en distintos idiomas aparte. Y bueno, con el Renacimiento tenemos el resurgir de los ideales de la época clásica de la historia, es decir, que se empezaron a retomar pues algunos conceptos o temas que abarcaban los griegos y los romanos. Principalmente se nota mucho en las artes, el resurgir de las artes. Y bueno, también tenemos el humanismo, como pues digamos que la doctrina de pensamiento cambió a enfocarse en el ser humano. Luego tenemos la revolución científica. Bueno, aquí, de hecho, tenemos ahí a René Descartes en la imagen. Entonces, la revolución científica es donde se empezó a dar, digamos, como esa temprana formación de un método, donde se empezó a dar como ese paso de la fase metafísica al estado positivo. Digamos que es lo último de la fase metafísica. Bueno, aquí es donde diversos científicos como Galileo o Newton intentan explicar las leyes fundamentales del universo en base, pues digamos, a un método ya más desarrollado y establecido. Bien, ahora estamos en el tema del positivismo y la posguerra. Aquí podríamos mencionar que estamos ya en la edad contemporánea. Por eso en la diapositiva anterior vimos lo que comprendía el periodo de la edad moderna, o sea, dónde iniciaba para algunos autores y dónde termina también para algunos autores la edad moderna, ¿no? Que termina con la Revolución Francesa. Aquí hay que recordar algo muy importante. Auguste Comte más o menos nació aproximadamente unos 10 años después del fin de la Revolución Francesa. Por lo tanto, él nace y vive en los inicios de la edad contemporánea. Entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque para Auguste Comte, precisamente la última parte que vimos en la Edad Moderna, que fue la Revolución Científica, para él es ese paso que hacía falta dar de la fase o del estadio metafísico al estadio positivo, ¿no? Donde ya tenemos como tal desarrollado el método científico y por lo tanto ya sabemos nosotros lo que es la investigación científica. Y entonces, para Auguste Comte, pues de acuerdo a todo lo que se dio y lo que ya mencionamos, por ejemplo, de Francis Bacon, en cuanto a la investigación aplicada, pues el conocimiento científico, o bueno, la generación de conocimiento y el conocimiento aplicado tienen un beneficio a la humanidad, o sea, debe ser en beneficio de la humanidad. Sin embargo, en la edad contemporánea, o en la época contemporánea, tenemos algunos episodios oscuros, como el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a ver
que no necesariamente la generación de conocimiento o el conocimiento o la aplicación del conocimiento se usaron con beneficio a la humanidad, ¿no? O sea, provocaron mucha muerte, mucha desgracia, etcétera, ¿no? Eh, pero, sin embargo, aunque hayan sido periodos oscuros en la época contemporánea, el hecho de que las naciones requerían hacer uso del conocimiento científico para después llegar al conocimiento aplicado, para tener ventajas competitivas generalmente de tipo bélico con respecto a las naciones rivales, provocó una aceleración eh, de la investigación científica. Hubo un auge de la ciencia, aunque desgraciadamente no todo en beneficio de la humanidad, ¿no? Pero una vez concluidas estas guerras mundiales, o sea, ya la época de la posguerra, en la época contemporánea, podemos eh, encontrar pues varias aportaciones que se derivaron precisamente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, varias aportaciones científicas y de conocimiento aplicado a favor de la humanidad, que posteriormente se utilizó a favor de la humanidad. Entonces vamos a ver eso, pero también vamos a ver un poco de cuáles son algunos de los momentos históricos que promovieron sobre todo la reglamentación en investigación científica, porque hay que recordar que hasta este punto, como dice aquí abajo, antes de 1906, no existía en Estados Unidos y por lo tanto no existía en el mundo la regulación eh, sobre la investigación científica. Entonces, bueno, vamos a continuar viendo esta parte. Bien, en el siguiente video que está publicado en la plataforma de YouTube, vamos a ver algunas de las aportaciones a favor de la humanidad, o sea, derivado de las guerras mundiales, ¿no? Como lo venimos mencionando. Cabe mencionar que este video se presenta directamente desde la plataforma de YouTube, es únicamente con fines didácticos y de divulgación, y que el contenido de este video es propiedad y responsabilidad del autor que lo publicó en la plataforma de YouTube. Winston Churchill siempre fue un gran amante de las letras. En 1953, durante su segundo mandato como primer ministro, ganó el Premio Nobel de Literatura. La pasión por la ciencia le llegó en parte a través de un libro. Eso sí, no era uno cualquiera, El origen de las especies de Charles Darwin. Fue el primer líder de la historia del Reino Unido en contratar a un asesor científico, un físico, Frederick Lindemann. Interesado por la ciencia, Churchill apostó por la investigación científica como realmente un arma en la Segunda Guerra Mundial. Apostó por el desarrollo de nueva tecnología para el radar, para la Segunda Guerra Mundial, de la estadística para la guerra, incluso de las matemáticas para descifrar los códigos de la máquina Enigma alemana. Por lo tanto, era una persona que, inmerso en la ciencia, era capaz de sacar una utilidad práctica que sin duda fue clave a la hora de desenvolverse y de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Su perfil dista mucho de los políticos que hoy gobiernan el mundo. Donald Trump, por ejemplo, acaba de elegir a Scott Pruitt, negacionista y defensor de la industria del petróleo, como nuevo jefe de la Oficina de Protección del Medio Ambiente. Todo ello en un momento clave para evitar que el calentamiento global se nos vaya de las manos. Churchill se rodeaba de científicos, los escuchaba, hablaba con ellos, se interesaba por la ciencia y la utilizaba como herramienta. Sin embargo, por ejemplo, los políticos actuales o líderes actuales como Trump hacen todo lo contrario, desoyen lo que les dicen los científicos y, como en el caso concreto de Trump, habla de la idea de que el cambio climático no es real cuando el 90 o el 95% de los científicos tienen claro de que es algo real y algo que debe preocuparnos y que debemos actuar para evitarlo. La Inglaterra de Churchill luchó en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, pero también apostó por crear otro tipo de ejército, uno de científicos, que permitiría, como ningún otro, acortar la guerra y salvar vidas. En ese ambiente fue posible, por ejemplo, que un ingeniero escocés, Robert Watson, inventase el radar, que hoy nos ayuda a observar las precipitaciones, pero que en aquellos años fue tremendamente útil para localizar aviones nazis. El propio Churchill aseguró que el radar fue el responsable del éxito en la batalla de Inglaterra entre julio y octubre de 1940. ¿Churchill ha puesto a Alan al mando? Sin olvidar, por supuesto, que Churchill colocó al mando de un grupo de matemáticos a Alan Turing para intentar descifrar el código Enigma de los alemanes, algo que, por cierto, fue posible gracias a la meteorología.
Mirad como este. 6 horas, tiempo despejado, lluvias por la tarde. Heil Hitler. Eso es. Exacto. Envían un informe meteorológico todos los días a las 6 de la mañana. De modo que hay 3 palabras que sabemos que irán en el mensaje de las 6. Tiempo, obviamente, y... Heil puñetero Hitler. Heil puñetero Hitler. La máquina que inventó Turing para descifrar Enigma está considerada como el precursor del ordenador. Un instrumento que con el tiempo abriría las puertas de la sociedad actual, tecnológica y conectada a través de Internet. La bomba atómica o la llegada del hombre a la luna fueron también hitos que directa o indirectamente están relacionados con las guerras. Ojalá que algún día pueda existir otro Winston Churchill dispuesto a apostar tanto por la ciencia, pero sin conflictos armados por el medio. Bien, continuando con el tema controvertido entre la ciencia y las guerras mundiales, a continuación va a haber un video precisamente que en la historia contemporánea de la humanidad es un parteaguas para empezar con la reglamentación pues de la investigación, sobre todo en la investigación con sujetos humanos. Entonces, como dice aquí, dice el 9 de diciembre de 1946, un tribunal militar americano abrió procesos criminales contra 23 médicos y administradores alemanes, líderes por su participación voluntaria en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como resultado directo de este juicio, se estableció en 1948 el Código de Nuremberg, declarando que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Entonces, este Código de Nuremberg fue el parteaguas para toda la reglamentación, bueno, principalmente para la experimentación cuando se requieren sujetos humanos, ¿no? Pero, o sea, a partir de esto comienzan a surgir diferentes reglamentaciones dependiendo los ámbitos de la investigación, o sea, porque hay investigación, por ejemplo, farmacológica, investigación médica, investigación social, investigación psicológica, investigación que va más enfocada pues a las ciencias exactas como la ingeniería, ingeniería mecánica, ingeniería química, etcétera, ¿no? Entonces, pero este es el parteaguas principal de comenzar a regular lo que es la investigación científica. Bien, este video, va a ser cargado directamente de la plataforma de YouTube y volvemos a mencionar que es con fines didácticos y de divulgación y que el contenido es propiedad y responsabilidad del autor que lo publica en la plataforma de YouTube. En aquella época yo tenía menos de 12 años. De un transporte de 2.000 judíos fuimos escogidos 11 niños. No sabíamos para qué fin, ni qué motivo, ni nada. Esto pasó en la rampa de Auschwitz. 3 años después de iniciar la Segunda Guerra Mundial, los padres y 3 hermanas mayores de Hirsch Limanovich ya habían muerto en campos de concentración. Cuando solo quedaban vivos Hirsch y un hermano 3 años mayor que él, ambos llegaron a Auschwitz, donde fueron separados. El mayor para la muerte y el menor para hacer con él experimentos médicos. Se resultó que en el frente ruso había muchos fallecimientos por la hepatitis B y los ministerios de salud buscaban científicos para poder encontrar algún remedio lo más rápido posible. En su libro El mensaje de Hirsch, Limanovich cuenta cada detalle de su paso por los campos de concentración de Auschwitz y de Sachsenhausen, donde los nazis practicaban experimentos médicos inhumanos. Yo tengo ese número, tengo tatuado. Yo estuve ahora en Sachsenhausen y en el pabellón donde hicieron los experimentos. La verdad que fue durísimo, muy duro. ¿Tu papá ha regresado también? Fui con él, fui acompañándolo. Realmente fue durísimo. ¿Le sirvió a él para algo regresar? Sí, en parte. Le chocó muchísimo volver a recordar, pero es increíble la lucidez que tenía, la exactitud de las cosas que había ocurrido. Salomón Limanovich es el único de los hijos de Hirsch que optó por quedarse a vivir en Perú, acompañando a su padre, quien llegó a esas tierras en 1950 en búsqueda de una tía paterna. Hirsch tiene además 3 hijas que cumplen su sueño de vivir en Israel.
Golda está en Lima para la presentación del libro. Tiene muchos sueños y pesadillas y se ha vuelto muy sensible, entonces recuerda mucho a su familia, a sus hermanos y quiere dejar un testimonio para que en el futuro esto no vuelva a suceder y las víctimas del Holocausto no sean olvidadas. En su libro, Hirst recuerda la crueldad de los experimentos médicos de los que se salvó, según él, gracias a Dios. En esta barraca se encontraban 4.000 personas para experimentos médicos. Y los únicos que eran rescatables éramos nosotros, porque todos los otros estaban infectados de infinidades de enfermedades. Al terminar la guerra, Hirst estuvo en un grupo de niños relativamente saludables que fue salvado por la intervención de un médico noruego. Hablar en nombre de los que no dejaron familia es lo que lo motivó a escribir, a pesar del dolor de los recuerdos. Era indispensable, porque usted pierde a toda la familia y lo que usted le puede agradecer es dejarles un recuerdo a su familia y a su pueblo querido. Para CNN, María Elena Belaunde, Lima. Perfecto. Gracias. Bien, una vez que hemos visto el video anterior y la diapositiva previa a ese video de YouTube, pues podemos hacer una pregunta aquí, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los momentos históricos que promovieron la reglamentación en investigación científica? Como lo vimos ya en las diapositivas anteriores y en el video anterior, el Holocausto, ¿no? Entonces aquí podemos ver del lado derecho una imagen de una persona sometida a cámara de hipertensión para desarrollar nuevos aviones. Del lado izquierdo, pues un sobreviviente con secuelas, precisamente testimonios que se presentaron con personas que sobrevivieron precisamente al Holocausto. Entonces dieron sus testimonios en esto, lo que se conoció como los juicios de Nuremberg. Bueno, enfocado a las regulaciones científicas y a lo del Holocausto, tenemos aquí un video que da ejemplo de un experimento realizado por Stanley Milgram, que es un experimento sobre la obediencia. Bueno, Milgram, a partir de los juicios realizados a los soldados nazis, se preguntaba si realmente todo lo que hicieron lo hacían solo por seguir órdenes, tal como estipulaban en los juicios. Y bueno, a partir de esa pregunta, desarrolló este experimento, que es un ejemplo del uso del método científico. Y bueno, actualmente se considera como un experimento inmoral y poco ético, porque aunque consiguió el consentimiento de los participantes en el experimento, no les dijo de qué trataban y qué consecuencias podría haber en el experimento. Algo que ahora es parte de la reglamentación científica a la hora de hacer experimentos, que el participante que tanto dé su consentimiento como sepa qué posibles consecuencias implica el experimento. Bien, cabe mencionar que el video que se va a presentar a continuación directamente de la plataforma de YouTube, o sea, es con fines didácticos y de divulgación, y el contenido es propiedad y responsabilidad del autor que lo publica en la plataforma de YouTube. La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria?
mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. This machine generates electric shocks. When you press one of the switches all the way down, the learner gets a shock. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me Bird, out. car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast, bird. The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. Bueno, por último, vamos a concluir con un video referente a otro evento histórico que marcó, o también es un parteaguas en cuanto a la regulación de la investigación científica, y que es precisamente la creación de la bomba atómica. Sabemos en la actualidad que hay varios países que firman un tratado en el cual no pueden investigar, no pueden desarrollar, no pueden producir y no pueden tener armamento nuclear, y que aquellos que los tengan tienen que deshacerse eventualmente de todo ese armamento nuclear. Bien, cabe mencionar que este video se reproduce directamente de la plataforma de YouTube. Asimismo, es con fines didácticos y divulgación, y que el contenido es propiedad y responsabilidad del autor que lo publica en la plataforma de YouTube. También, por último, quiero mencionar que todos los videos que hemos utilizado durante este curso están debidamente referenciados en la sección de referencias, en una de las últimas diapositivas de este curso. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Japón las dos únicas bombas atómicas que se han utilizado durante una guerra. Primero fue la bomba Little Boy, que explotó sobre Hiroshima. Murieron unas 80.000 personas. Luego fue Nagasaki, donde la bomba Fat Man mató de inmediato a unas 40.000 personas. ¿Cómo eran estas bombas y por qué fueron tan devastadoras? Para entenderlo, debemos recordar cómo funciona un átomo. Un átomo está formado por neutrones, protones y electrones. El núcleo del átomo está compuesto por protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. Este núcleo contiene masa en forma de energía que permanece acumulada mientras el núcleo se mantenga unido y estable. Pero ¿qué pasa si se rompe ese equilibrio? Cuando un núcleo se rompe aproximadamente en dos partes iguales, se libera parte de la energía que tenía acumulada. A esa ruptura del núcleo se le conoce como fisión. Entonces, el principio de una bomba atómica, como la de Hiroshima o Nagasaki, es lograr una fisión, es decir, que se fraccione el núcleo para que libere energía. ¿Y cómo se logra la fisión? Lanzando un neutrón contra un núcleo. Ojo, no todos los núcleos tienen las mismas probabilidades de fisión, unos son más fisionables que otros, como por ejemplo los del uranio 235. Pero lo que hace que las bombas nucleares sean tan poderosas es la fisión en cadena. Aquí está la clave.
Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo, este se divide en otros núcleos de masa aproximadamente igual. Al dividirse, la energía que hasta ese momento hacía de pegamento para mantener unido al núcleo es la que se libera. Al fragmentarse ese núcleo también se liberan neutrones, que a su vez chocan con otros núcleos de ese mismo material que liberan más energía y más neutrones. Estos neutrones siguen chocando contra otros núcleos, liberando más energía y más neutrones, y así sucesivamente. Por eso se le llama fisión en cadena. En una bomba atómica esto ocurre en una fracción de segundo, y es lo que termina causando la explosión. Little Boy y Fat Man eran bombas de fisión, pero su mecanismo interno era distinto. Los creadores de las bombas de Hiroshima y Nagasaki usaron uranio-235 y plutonio-239 respectivamente. Los núcleos de estos materiales, al dividirse, emiten una gran cantidad de neutrones, con lo cual aumentan las posibilidades de fisionar más núcleos. La bomba Little Boy de Hiroshima funcionó con un mecanismo de pistola. Dentro de la bomba se disparó un proyectil de uranio-235 contra una masa del mismo material. Así, cuando los neutrones de ambas masas chocaron, desataron una reacción en cadena, una fisión en cadena. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio-235, de los que se calcula que solo se fisionó poco más del 1%. Aún así, la reacción en cadena generó una explosión equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El mecanismo de Fat Man fue distinto, funcionó como una bomba de implosión. Para esta bomba se utilizaron explosivos convencionales que rodeaban una esfera de plutonio-239. En este caso, la bomba se activó cuando los explosivos detonaron hacia adentro, en dirección de la esfera de plutonio. La presión de estos explosivos comprimió la esfera hasta casi duplicar su densidad, con lo cual los neutrones se presionaron unos contra otros e iniciaron la fisión en cadena. Fat Man tenía una carga de 6 kilos de plutonio-239. Se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo de ese material, pero fue suficiente para liberar una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT. El mundo pudo ver con horror de lo que eran capaces estas armas, pero desde entonces se han desarrollado bombas todavía más poderosas. Los científicos se dieron cuenta de que si en lugar de la fisión de los núcleos usaban el proceso contrario, llamado fusión, el poder destructivo era miles de veces mayor. En una bomba de fusión se combinan dos núcleos ligeros, usualmente de hidrógeno o isótopos de hidrógeno, para formar un núcleo más pesado. Para lograr la fusión de ese núcleo pesado dentro de la bomba, es necesario elevar la temperatura a millones de grados. ¿Y cómo se consigue llegar a esa temperatura? Pues a través de la fisión. Es decir, primero se produce la fisión para elevar la temperatura a miles de grados, y entonces se produce la fusión, que libera mucha más energía. Por eso, por la temperatura necesaria, las bombas de hidrógeno también son llamadas bombas termonucleares. Pero aún hay más. La capacidad de destrucción de las armas nucleares no se limita solo a la explosión. Justo tras el estallido se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X que salen disparados a varios kilómetros. Esta radiación puede impactar todo lo que encuentra a su paso, incluyendo las personas. En ese caso, puede destruir las células del cuerpo o alterar la forma en que se comportan. Por eso, los efectos de la radiación causada por una bomba nuclear se sienten a corto y a largo plazo. En Hiroshima y Nagasaki, quienes sobrevivieron a las explosiones sufrieron quemaduras que les arrancaron la piel y los tejidos. La exposición a la radiación les causó náuseas, vómitos, sangrado y la caída del pelo, y con el tiempo algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos. En los 5 años posteriores a los ataques, entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki aumentaron drásticamente los casos de leucemia. Y 10 años después de los bombardeos, muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, de seno y de pulmón a una tasa superior a la normal. Desde los ataques de Hiroshima y Nagasaki, ningún país ha utilizado una bomba nuclear en una confrontación. Sin embargo, se cree que actualmente 9 países tienen armas nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y decimos se cree porque los estados suelen tratar este tipo de informaciones con mucho secretismo. Se estima que el número de armas nucleares que existen hoy en día en todo el mundo asciende a 14.000. Los científicos han calculado que si todo este arsenal nuclear estallase junto, mataría a millones de personas en cuestión de horas. Y aunque no destruiría por completo el planeta, provocaría un cráter de 10 kilómetros de diámetro. Además, inutilizaría los sistemas eléctricos de todo el mundo y la cantidad de residuos vertidos en la atmósfera causaría un llamado invierno nuclear,
porque impediría la llegada de los rayos de sol a la Tierra. La buena noticia es que hay muchísimas menos armas nucleares ahora de las que había hace unos años. Las 14.000 que hay hoy en día quedan lejos de las 70.000 que se calcula que había en el año 1986. Si te ha parecido interesante este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete, dinos en los comentarios qué quieres que te contemos en los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Bien, por último, hay un libro muy interesante que es español y que precisamente nos habla de la relación que existe entre la guerra y la tecnología. Por ejemplo, nos va analizando de manera cronológica, ¿no? En el contexto histórico. Entonces, de hecho, aquí abajo dice, es interacción desde la antigüedad al presente. Aunque hemos hablado del contexto histórico y en ningún momento cuando hablamos del contexto histórico tocamos la guerra y la tecnología, pues sabemos que aunque el objetivo principal de la ciencia es tener un beneficio a la humanidad, no podemos negar que en la historia de la humanidad existe esta relación entre la guerra y la tecnología. Entonces, si algún día lo quieren consultar, aquí pueden ver de manera cronológica y en un contexto histórico cómo la ciencia y la tecnología tienen una relación con la guerra a lo largo de toda la evolución de la humanidad. Pero bueno, hay que recordar que y debemos mantener que el objetivo que nosotros debemos perseguir en el futuro en cuanto a la investigación científica siempre tiene que ser en beneficio de la humanidad y tenemos que dejar atrás estas prácticas de la relación entre la ciencia, la tecnología y la guerra. O sea, ese sería lo mejor, ¿no? O sea, nada más concentrarnos en la ciencia, en el beneficio de la humanidad. Bueno, en cuanto a hermenéutica, se podría definir como el arte de interpretar los textos. La hermenéutica surge de la necesidad de interpretar los textos o escrituras sagradas. Puede tener diversos orígenes, ya sea por la necesidad en la antigua Grecia de encontrar una explicación a los mitos. O bueno, también puede tener un posible origen egipcio, que es con Hermes Trismegisto. Aunque también se puede decir que la hermenéutica se desarrolla principalmente a partir de la interpretación de los textos sagrados como la Biblia. Es decir, que se tenía la necesidad de encontrar el sentido de las escrituras sagradas. Bueno, en la hermenéutica ayuda a una comprensión adecuada del texto. Es decir, no se busca tanto como el conocimiento del idioma o de qué está diciendo o cómo está escrito, sino que la comprensión del sentido, de la idea del texto. Bueno, en cuanto a la investigación científica, bueno, la hermenéutica es útil porque ayuda precisamente a la comprensión de los textos científicos. Puede que el conocimiento se encuentre en distintos idiomas o haya un idioma por consenso en el que se publiquen distintas investigaciones científicas. Y bueno, es necesaria la hermenéutica para encontrar o dar un sentido, comprender estos textos y poder aplicar lo que realmente nos quieren decir. Por último, para dar por finalizado el contexto histórico, antes de pasar a la parte técnica del curso, pues quiero comentar que todo esto que hemos revisado de manera histórica y cronológica, en la actualidad, ¿en qué deriva? Bueno, deriva en que a nivel global se han definido unos objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a la ONU y están plasmados precisamente en la página de la ONU. Ahorita los vamos a ver brevemente. También, como ya se mencionó, cada nación tiene sus propios objetivos similares de desarrollo sostenible o, en el caso de México, como programas nacionales estratégicos, PRONACES. Bien, en el caso de los objetivos globales, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los voy a nombrar. El primero es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y por último, alianzas para lograr los objetivos. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Posiblemente en alguna otra oportunidad que tengamos se puede discutir con mayor profundidad y creo que
no es el momento, o sea, estamos en la materia de metodología de la investigación, pero lo que sí quiero comentar es que si podemos observar estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y nos ponemos a recapitular todo lo que hemos visto del contexto histórico, pues podríamos decir que parecieran o se ven muy lógicos, ¿no? Estos 17 objetivos con respecto a todo lo que hemos analizado, ¿no? Y que es en realidad hacia donde deberíamos orientar pues los esfuerzos de investigación básica e investigación aplicada, ¿no? O sea, resolver estas grandes problemáticas que aquejan a la humanidad en su conjunto. Bien, por su parte, si nos vamos ya al contexto nacional, vemos que CONACYT ha definido 10 programas nacionales estratégicos: salud, agua, educación, cultura, vivienda, energía y cambio climático, sistemas socioecológicos, seguridad humana, agentes tóxicos y procesos contaminantes, y por último, soberanía alimentaria. Si se dan cuenta, pues están muy relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Y por ejemplo, aquí CONACYT comenta, hay un extracto de CONACYT, donde dice que México está en una encrucijada histórica, pero, o sea, viendo todo el contexto que hemos analizado, realmente no solo México, ¿no? Sino todo el mundo está en una encrucijada histórica, pero aquí nuestro interés particular pues es México, ¿no? Entonces dice, necesita transformar sus modelos de investigación académica y convocar a todos los sectores involucrados a participar en un cambio fructífero. Esta transformación debe atraer e incluir a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, a los centros de investigación e instituciones del sector público de los ámbitos federal, estatal o municipal, y a las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las comunidades locales y regionales dispuestas a conducir o apoyar con responsabilidad las actividades de investigación humanística, social, científica o de desarrollo tecnológico necesarios para contribuir a esos cambios. Esto suena bastante lógico, o sea, hemos visto todo el contexto y hemos llegado a conclusiones como de que el fin último de la investigación o de la generación del conocimiento es poder llegar a un beneficio de la humanidad. Y hemos analizado ciertos casos oscuros en la evolución humana, donde claramente se ha visto que el uso de la ciencia, el uso del conocimiento, la aplicación del conocimiento no ha sido completamente en beneficio de la humanidad, ¿no? Pareciera o pudiera haber casos donde se ve todo lo contrario. Y nosotros mencionamos el caso de las dos guerras mundiales y ciertos acontecimientos dentro de ese contexto, ¿no? Sin embargo, no son las únicas épocas o sucesos históricos que hemos tenido de manera oscura, ¿no? Ha habido otras más, pero estamos en una etapa donde nos hemos dado cuenta que debemos realmente como corregir el rumbo y realmente que la generación de conocimiento y la aplicación de ese conocimiento sea en beneficio de la humanidad. Y ya se ha identificado por parte de la ONU que hay 17 problemas a nivel mundial que deben ser resueltos para beneficio de la humanidad. Problemáticas que deben ser resueltas. Entonces, más adelante vamos a ver que cuando hacemos una investigación aplicada, lo que identificamos es un problema y tenemos que encontrar una solución. Y al final de cuentas, esa solución tiene que tener un beneficio a la humanidad, a la sociedad, a lo mejor a una comunidad en específico, etcétera. Bien, hasta aquí tendríamos por terminado lo que es la parte del contexto histórico, de lo que es la metodología de la investigación.